Días, hoy estamos acá desde Nueva York con el coach Julián Bolaños, más conocido en el bajo mundo como La Bola. La Bola. Y nada, vamos a hacerle unas preguntas que hace rato el equipo y los muchachos le queremos preguntar algo. Está bien, está bien. ¿Cuál es tu filosofía para ayudar a las personas a mejorar tu vida? Bueno, qué buena pregunta. Nada, yo siempre he sido una persona que me he caracterizado por la exigencia, por siempre crear esos valores en las personas, permitirles que no me vean solamente como un entrenador, ¿sabe? Sino también como un amigo, como un papá. En esta profesión, digamos que nosotros los entrenadores terminamos siendo esos segundos padres o esos amigos muy confidentes en la vida de las personas que tenemos al frente. Entonces siempre me he caracterizado, y una de las filosofías que yo tengo es esa: poderme abrir a las personas como realmente yo soy, darles un consejo cuando lo necesitan, poderles brindar mi apoyo cuando también lo necesitan, pero también siempre dándoles un punto de vista con la verdad. Sí. Es muy importante eso. Hoy día los buenos amigos realmente son pocos, y los que te dicen las cosas como realmente son. Entonces, nada, eso. Me gusta ser muy transparente y muy claro cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, pues también tenemos que trabajar. Ok, o sea, básicamente es que aparte de ser el coach, sos como también un tutor para nosotros en la vida, porque desde la experiencia que tú ya has vivido, que nosotros apenas con 20, 19 años estamos empezando, ya eso nos puede servir como una enseñanza a nosotros. Totalmente así es, sí. Y básicamente siempre lo he hecho así, desde Colombia, aquí, desde que entré al fútbol. Me acuerdo mucho de mis entrenadores que yo tuve, siempre también me dieron esa misma pauta, y bueno, transmitirlo ahorita como entrenador, pues es lo que mejor me gusta hacer y lo que mejor hago. ¿Crees que el propósito se encuentra o se construyen los futbolistas o atletas? El propósito, bueno, es un tema que yo pienso que se va construyendo. O sea, aquí yo siento que cada jugador, cada persona tiene obviamente en su vida un propósito, ¿sí? Okay. Pero yo pienso que el propósito hay que entrenarlo, o sea, hay que mejorarlo, irlo trabajando día a día. O sea, yo puedo tener el propósito de ser entrenador de fútbol profesional en Estados Unidos, ejemplo, ¿sí? Pero si yo no hago cosas día a día que me lleven de pronto a ese propósito, pues digamos que va a ser muy difícil tal vez llegar a ese punto, ¿no? Entonces yo sí siento que el propósito hay que irlo mejorando día a día. Construyendo. Sí, construyendo, okay. Exactamente, construyendo. O sea que básicamente ningún futbolista por ejemplo, hay futbolistas que nacen o nacemos con un don. Sí. El propósito no va de la mano con eso, sino que se busca, se encuentra en el proceso. Digamos que, exacto, eso es un don que Dios le regala a una persona, de jugar al fútbol, ¿sí? Yo siento que Dios se lo regala a uno, pero también construirlo y digamos que incentivarlo, vivirlo, mejorarlo, potencializarlo. Yo pienso que es lo que Dios nos manda a hacer a nosotros. Okay. ¿Sí? O sea, el propósito está, pero nos manda a hacerlo. Oh. Bueno, vamos con la tercera pregunta para La Bola. Bueno, dele pues. ¿Mejor equipo del FPC? Bueno, de FPC, para los que no saben, entonces, FPC, Fútbol Profesional Colombiano. Pues Camilo, a mí me gusta, no sé, desde pequeño. Ahí les voy a contar una anécdota pequeñita. Tuve un entrenador que se llama José Suárez, y el hombre es apasionado por Santa Fe, y me acuerdo mucho que a mí me gustaba el color rojo, y entonces pues a mí me gusta mucho Santa Fe. O sea, no puedo decir que soy el hincha fiel así de Santa Fe, que no se pierde partido, que iba mucho al estadio a verlo, no, pero me gusta, de por sí.
uno de mis sueños es poder dirigir el equipo profesional de Santa Fe. Santa Fe me gusta mucho. Y también cuando eras joven en tu carrera jugaste o entrenaste con Santa Fe, entonces tal vez tuve la oportunidad de trabajar con ellos y bueno, y también me gusta porque es el equipo de la capital, es uno de los equipos referentes de la capital y pues nada, me gusta eso. Ok, perfecto. Listo, seguimos con la ola, vamos en la pregunta número 4. ¿Y cuántas preguntas pues? Estos manes, ¿cuántas preguntas me irán a hacer, hermano? A ver, ¿qué tipos de personas o jugadores no encajan con tu estilo de entrenamiento? Esa es buena. Esa es buena. Bueno, sí, no. Sí tengo que aceptar realmente, Cami, sí, a usted y a varios acá, los que nos estén viendo, sí les tengo que aceptar que no me gusta. Sí tengo una preferencia por la calidad con la que un jugador se entrena. Soy un entrenador que no omite el jugador que le hace falta cosas, como a todos, hasta a mí, hasta hoy día un jugador profesional siempre va a tener que trabajarse, pero algo que a mí no me gusta o con un jugador que no me gusta trabajar es con un jugador que no tenga actitud. O sea, eso es algo que yo no negocio. O sea, el jugador puede tener limitantes técnicos, puede tener limitantes físicos. De por sí me gustan mucho ese tipo de jugadores, ¿sabe? A mí me gusta mucho trabajar con jugadores que tienen limitaciones, pero cuando yo noto que ese jugador acepta esas limitaciones que tiene y las puede mejorar y tiene la actitud para mejorarla, ahí ese jugador a mí me encanta. O sea, me encanta, me entrego 100% a ese jugador, porque yo siempre he pensado que el buen entrenador es el que trabaja con esos jugadores y los mejora. O sea, porque al final, cuando uno encuentra esos jugadores y después de un periodo de tiempo, esos jugadores son totalmente diferentes, pues digamos que ahí es donde se da cuenta la mano del entrenador, digámoslo así. Pero no, definitivamente no negocio la falta de actitud. O sea, no. Es básicamente lo que tú nos dices a nosotros todos los días. Podemos, o sea, físicamente, técnicamente, hasta mentalmente nos puedes mejorar bastante, pero la actitud es algo que nunca nos vas a poder inyectar. No. Eso me hace acordar también de un profe que se llama Andrés Pedraza y el profe nos decía: es que yo les puedo ayudar a ustedes en todo, hermano, en todo les puedo ayudar, pero yo no les puedo inyectar ganas, yo no les puedo inyectar amor, yo no les puedo inyectar pasión por esto. Entonces nada, realmente es la verdad. Sí. O sea, podemos hacer todo, muchas cosas, físicas, técnicas, pero la parte de la actitud no la venden, no la conseguimos en la droguería. Nada que hacer. Es un buen dato, sí. Porque si vendieran, no sé, inyecciones de actitud, de actitud, sí. Que no, pues se inyecte eso como complejo. No, exacto, como inyectar complejo, entonces no se puede, nada que hacer. Ok. Nada que hacer. Listo, seguimos con el cuestionario para la ola. Bueno, dele pues, hermano. Esas preguntas están muy... Carajo, de filósofo. ¿Cuál es su frase favorita para regañar a jugadores? ¿La clásica o tiene una especial? ¿La frase favorita? Sí. La frase favorita para... ¿para qué? ¿La frase favorita para regañar? Sí, para regañar. Ey, no jodas, hermano. Esa. Así, no jodas, hermano. La de me tenés reventado. Ey, me tenés reventado, hermano. No jodas. Cámbiate y para tu casa. Cámbiate. No, esa no la uso. No, esa casi no la uso. Esa es la especial. Esa es la especial. Ey, por favor, se retira. A ponerse hielito a la casa. Cámbiese y váyase. A más de uno nos la ha dicho. Sí, hace un año, ¿se acuerda? Tuvimos la oportunidad de participar en el torneo de acá en Nueva York. ¿Cómo era que se llamaba? Copa Alianza. Copa Alianza. Sí. Y hicimos un equipo. Y sí, ahí ya... Bueno, es que también hay que abundar en que una cosa es entrenar, o sea, mi comportamiento varía un poco cuando yo estoy con un equipo como tal y cuando estoy trabajando ya de manera personal, con algún grupo reducido, ¿no?
Pero sí, esas frases son, nada que hacer. Ok. ¿Y que cada cuánto las usa o...? ¿Cada cuánto las uso? Sí. No. Cada entreno no puede decir Cada porque es- entrenamiento, No. cada entrenamiento las uso. Cada No, entrenamiento señor. las uso. A ver, vamos a tirar otra aquí. ¿Qué es algo que nunca negocias con un jugador que no sea la actitud? ¿Qué es algo que no negocio? Sí, que no sea la actitud, porque ya hablamos de eso. El respeto. O sea, mire que los jugadores que han trabajado conmigo lo saben. Yo siempre soy muy respetuoso con todos, siempre. O sea, en la cancha, el respeto para mí es clave. No, en serio. No, así no lo crean. No, en serio, yo sé que lo creen. El respeto es clave. Yo a ningún jugador le falta el respeto dentro del campo. Lo que pasa es que afuera... Espere, verbalmente. No, verbalmente porque en el no. rondo lleves un no. caño. En el rondo sí me perdonan, pero si en el rondo hay que faltar al respeto, pues hay que hacer caño, nada que hacer. No, nada que pero... hacer. Pero el jugar respeto. Rondo con vos es jodido. Rondo Porque conmigo... O meter la mano o decís que no estamos contando. Lo que pasa es que los veteranos que están viendo esto saben, uno no se puede dejar pintar la cara del pelado, entonces uno tiene que usar los recursos que uno tiene, la plancha, la mano, el tiempo, etc. No, pero esas planchas muy... O sea, ahí no vas al balón nunca. No, a la Nunca. plancha va arriba, Prefiere uno quitarse porque... media rodilla afuera, Sí. nada que hacer. Listo. Bueno, Bueno, esta es un poco más personal. Ay, personal. Algo Bueno. que más lo marcó a usted en su carrera cuando era jugador. Sí tuve una bueno, esta anécdota, o bueno, cosa que me marcó, me acuerdo mucho que cuando tuve la oportunidad, el profe Orlando Díaz, que en paz descanse, tuvo la oportunidad de hablar, me acuerdo mucho con el profe Wilson Gutiérrez, ¿sí? En ese momento el profe Wilson Gutiérrez estaba en Santa Fe y él era el director técnico de Santa Fe del equipo profesional. Me acuerdo mucho que me dieron el profe buscó una oportunidad y yo fui a presentar pruebas. Esa sensación inicial fue impresionante. Me acuerdo mucho que yo creo que fue como de los nervios que me dio de saber que yo iba a ir a presentarme al equipo profesional, porque me acuerdo mucho que me recogió el bus en ese momento de Santa Fe y en ese momento habían jugadores como Camilo Vargas, estaba Bedoya, estaba un central que se llamaba Centurión. Mejor dicho, jugadores nivel selección. Sí, jugadores top. Y Julián Quiñones, el central, que hoy creo que estaba en el Tolima. Y bueno, jugadores de fuertes. Y yo me acuerdo que me recogió el bus en la 68 con Esperanza. Me acuerdo mucho. Bogotá. Sí. Y yo me subí a ese bus y, hombre, yo estaba toteado de los nervios. Y la noche anterior, y mi papá, yo me enfermé. O sea, la noche anterior, yo creo que fue de los nervios, ¿sabes? Me dio diarrea, fiebre, no pude dormir, mejor dicho, y al día siguiente me levanté y tenía que estar ahí y tal, y resulta que yo no informé eso en ningún momento. Cuando yo llegué allá, me acuerdo mucho que ese día íbamos para la sede de Tenjo, y cuando yo llegué allá, y yo con ese dolor de estómago y con esa ansiedad y todo, y me acuerdo mucho que ese día yo jugué con la sub-20, y ese día había un partido amistoso. Estaba jugando la sub-20 contra la sub-17 de Santa Fe. Y estaba el director deportivo de las inferiores, que, si no se me escapa, ¿cómo es que se llamaba? Se me escapa el nombre ahorita del director deportivo, pero él estaba viendo qué jugadores podía, digamos, que darles como esa oportunidad para subir. Y yo lo hice tan mal ese día, me acuerdo mucho que lo hice horrible, y yo nunca informé que yo estaba enfermo, que yo me sentía mal, y fue por los nervios que yo tuve.
Siento que yo Pero bueno, es como tú nos has dicho, si tú sabes que tienes una prueba en un equipo y no te dan nervios, es porque entonces no sientes nada. Sí, no, no. O dos cosas, o no sientes nada o no tenés sangre. No, total. Yo siento que a mí me fallaron, o sea, los nervios, yo pienso que los nervios y el vacío que uno tiene acá en el estómago cuando juega o cuando va a presentar algo, una prueba o algo así, eso es muy bueno tenerlo. Pero yo siento que a mí se me salió un poco de control en ese momento y fue tan fuerte que yo me enfermé, lo que te digo, yo me enfermé y definitivamente yo me sentía como cansado, deshidratado, o sea, no, estaba lejos de poder tener una buena accionar. Aún así y todo, yo seguí en el proceso, o sea, yo seguí en el proceso. Ahí, pues al otro día igual, me citaron y todo. Pero después cuando yo llegué a la casa yo le contaba a mi papá porque él siempre, mi mamá me preguntaban y mi papá me decía, pero ¿y usted por qué no le informó al entrenador? O sea, porque usted no le dijo que usted estaba enfermo, que usted de pronto sí. Y no, y eso es una experiencia que de pronto me marcó mucho porque ahí pasaron cosas después. Solo que es que como nos puede pasar a cualquiera, la vida del futbolista básicamente como tú nos dices, tú puedes estar jugando un partido amateur hoy y la otra semana te pueden haber firmado. Entonces básicamente uno muchas veces no informa que tiene una lesión o que le duele algo simplemente por el hecho de cambiarse la vida a uno y uno en ese momento piensa en la familia. No, y eso que usted dice, Cami, es cierto. O sea, hay mucho jugador que se cohíbe de hablar por temor, ¿sí? Y yo pienso que al final uno como entrenador pues no tiene una bolita mágica, ¿sí? En donde le pregunta, bueno, hoy cómo va a amanecer tal jugador, ¿sí? Entonces es muy importante que el jugador pueda acercarse al entrenador o al preparador físico o al asistente y poderle contar cómo está, si está pasando algo, porque al final, si ese jugador no habla y entra a jugar así, pues realmente uno como entrenador va a esperar que siempre lo mejor de ese jugador. Sí. Pero básicamente eso fue una experiencia que tuve, que me marcó mucho. Bueno, ya ahí como despejando un poco, no lo triste porque es una experiencia, pero a ver, otra pregunta ahí. ¿Le gustaba el quinto tiempo cuando era jugador o no? El quinto tiempo, uy, no, esa pregunta es... Pues en mi época no había quinto tiempo. Tercero. Se le llama tercer tiempo, sí. Pues sí, vea que sí tuve una época con unos amigos, en especial con uno, que no puedo nombrar. O sea, sí, él sabe quién es, él sabe quién es. Él sabe, sí. Y sí, le dábamos a veces a la pola y a la fiesta y demás, sí, la verdad sí. Pero no se lo recomiendo, pero sí lo viví en mi carrera, sí lo hice, la verdad sí lo hice. Pero a pesar de que lo hice, me parece que fue un poco responsable, entre comillas, porque nos cuidábamos mucho de hacerlo como en lugares expuestos, públicos y demás, sí, correcto. No, igual. Entonces, ahí estamos hablando de qué año, por ahí 2008, 2000. Sí. Uy, sí, eso fue hace rato. Bueno, igual, en ese tiempo tampoco era porque por decir un jugador profesional o que lo van a firmar, lo ven por ahí de una, lo queman en las redes. No, total. En ese tiempo por lo menos había más privacidad. Sí, claro, total, había mucho más privacidad. Pero sí lo hice, pero con responsabilidad un poco. No, era irresponsable. Aunque no es un consejo para hoy, darlo no lo daría. Entonces cuídense mucho de eso. No, yo, por lo menos... Lo paso. Tercer tiempo, no. Se la aplico a la siguiente persona. De 45. ¿Qué es lo que más le apasiona el proceso de formarnos a nosotros como jugadores? Uy, buena pregunta. Me gusta. A mí me apasiona mucho ver el resultado. O sea, eso es algo que me encanta. Me encanta ver cómo cuando nos conocemos, cómo cuando iniciamos un proceso, cuando yo tengo la oportunidad de conocer a un jugador o de estar en un equipo, me encanta ver al final cómo, gracias a Dios, porque aquí tengo que agradecerle muchísimo de todo lo que yo soy a Dios, porque me suele pasar que Él me ha dado como ese don de victoria, ¿sabe? Y a los equipos en los que he estado,
he conseguido logros. O sea, siempre en los equipos en los que he estado, tal vez me han dado un equipo de pronto regular, digámoslo así, ¿sí? Pero hemos tenido el proceso para avanzar y hemos conseguido victorias. Hemos quedado tal vez campeones, hemos tal vez clasificado, hemos hecho cosas importantes y yo pienso que eso es muy gratificante para mí. Muy gratificante para mí ver cómo un jugador en el proceso mejora y al final, pues si ese jugador tiene un triunfo en su carrera, mucho más, ¿sí? O tenemos un título o lo que sea, pues en un equipo como tal, eso lo disfruto mucho ese proceso. Ok. A ver, otra. ¿Usted cree que cuando yo o uno de esos jugadores juega mal es por decisión o porque la vida es dura? No, yo creo que juegan mal porque son unas huevas. No, pero a veces hay días malos. Sí, Usted sabe sí. que uno se levanta y no sé, Total. se pega o se cae. Usted sabe Sí. que ese día... No, lo que pasa es que la expectativa de uno, ¿sabe? La expectativa del entrenador es muy alta. A veces yo pienso que el entrenador siempre está contando con ciertos jugadores que dice uno, no, son titulares, los que están de pronto de alternativas, uno espera que las alternativas pues también estén bien y por eso se genera como esa expectativa, pero no, yo pienso que es sí, no sé, la vida, yo creería, la vida, porque es que es muy difícil poder controlar. Sí, de pronto usted dice, bueno, yo voy a jugar bien, yo quiero, porque yo también les digo mucho cuando estoy en un equipo y cuando trabajamos, ustedes lo saben, siempre les digo, pues yo nunca voy a querer ir a un partido o jugar fútbol por hacerlo mal. Sí, o sea, yo nunca voy a entrar al campo con la intención de hacer un penal, yo nunca voy a entrar al campo con la intención de hacerme expulsar ni nada de eso. Pero sí he conocido jugadores que lo han hecho. O sea, sí he conocido jugadores que sí lo hacen con una intención clara. Okay. Entro porque me quiero hacer expulsar o quiero hacer tal cosa y me quiero ir o lo que sea, o no quiero jugar. Entonces yo pienso que son de las dos, pero sí he aprendido a identificar esos dos. Sí hay de las dos formas, pues, sí hay de las dos formas. Ok, y otra que esa duda la hemos tenido siempre cuando lo conocimos, o por decir cuando un jugador se quiere trabajar con usted personalmente. Sí. ¿De dónde y desde cuándo nació la frase llegue mañana para reventarlo? No, esa frase... A mí no se me olvida porque siempre, o sea, siempre que llega alguien, incluso yo, sí, cuando llegué nuevo, la reacción de uno es como, uy, ¿qué le pasó? Sí, ¿cómo está enojado? ¿Y por qué? Sí. Y todos reaccionamos igual. No, mire que esa frase nace de ver la capacidad que tiene el jugador. O sea, yo siento que a mí me gusta cuando un jugador me escribe, o yo siento que pues no solo a mí, yo creo que a todos los entrenadores nos halaga mucho que un jugador nos escriba y nos diga, oiga, profe, yo he visto su trabajo o un papá o lo que sea, y yo quiero trabajar con usted o quiero que mi hijo trabaje con usted. Y a mí eso me gusta. Y la frase nace de ahí, dice, me gusta, me está buscando para trabajar y me gusta eso. Pues vamos a ver qué tiene. Okay. Vamos a ver qué tiene, vamos a ver de qué está hecho. Entonces, venga, lo espero mañana para reventarlo. Y si pasa la reventada, pues entonces tiene, como se dice, tiene madera. Son dos filtros. Sí. El físico, que es ese, llegue para reventarlo, y entra el otro, el técnico. El técnico en fútbol tenis. Sí, hay... O pecho-pie. Sí. Esa reventada es jodida. Sí, obvio. Si pasas esas dos ya, bienvenido al club. No, totalmente bienvenido al club. Ok. Esta pregunta. ¿Cuál ha sido la lección más importante que aprendió como jugador o entrenador? Bueno, la lección que me ha dejado el fútbol a mí como jugador es la amistad. O sea, eso es algo invaluable que yo hoy todavía comparto con amigos, con entrenadores. Nos llamamos, hablamos, hay unos que están acá. Y el hecho de podernos hablar después de 12 años, 15 años. Hoy hablo con entrenadores que fueron parte de mi historia cuando era pequeño, y hoy verlos de tú a tú, digamos, en el mismo rol como entrenadores, es algo bacano. Realmente me marcaron mucho.
y me enseñaron ese valor grande, la amistad, la hermandad, el saber que el fútbol, si de pronto no se puede a nivel profesional, o si se pudo en corto tiempo y no se logró mantener, pero los amigos, la hermandad que queda, los contactos, en verdad que eso vale mucho, vale muchísimo. Eso como en mi carrera, que me quedó a mí. ¿Y qué era lo otro que me decía? Como entrenador. Y como ahorita entrenador, trato en lo posible de dejarles eso mismo, de seguir ese legado, de enseñarles a ustedes que como lo dije al inicio de la entrevista, que me vean no solamente como el entrenador, sino como un amigo, más allá, más afuera, y dentro de la cancha, porque eso es vital, eso es vital. Yo pienso que cuando uno como jugador y como entrenador se abre a ver que delante de uno no solamente está el jugador al que usted puede exprimir, al jugador que usted le puede sacar resultados, ¿sí? Porque nosotros los entrenadores esperamos resultados de los jugadores que tenemos, ¿no? Así como los dirigentes esperan resultados de nosotros como entrenadores, ¿no? Pero cuando yo como entrenador aprendí eso, yo tengo que dejar de ver a Camilo, tengo que dejar de ver a Juan, tengo que dejar de ver a Henry, a los jugadores como simplemente jugadores de fútbol que les saco y los pongo en el plano de que son seres humanos, ¿cierto? El contexto que tienen hambre, que tienen sueños, que tienen problemas, que tienen necesidades, que son personas que lloran, que son personas que están alegres, pues entonces el concepto mío como entrenador cambia, ¿me hago entender? Sí, y eso yo creo que ustedes lo sienten, el jugador lo siente, el jugador dice, este entrenador me quiere a mí, no solamente por lo que yo soy en el campo, ¿sí? Sino también por lo que yo soy como persona. Y cuando esas dos cosas se juntan, yo siento que es la mejor versión del jugador. Es que yo creo que, por decir obviamente, bueno, yo no tengo mucha experiencia porque yo apenas como tal estoy empezando ya en el profesionalismo, pero muchas veces uno no encaja con algunos coaches y ellos simplemente te piden resultados y uno a veces se presiona y uno dice, pero no puedo más, pero él no sabe qué está pasando detrás del jugador, tal vez problemas familiares, que no sé, si en ese momento está en el colegio las notas van horrible y va a perder un año. Exactamente. Pero cuando llega alguien como que yo te digo, también es como tu mentor y te apoya y dice, pero ¿qué pasa si vos jugás bien y no estás resolviendo en el equipo? Tiene que pasar algo. Totalmente. Y eso sí he visto que no lo has implementado mucho. Y bueno, tal vez, como usted lo decía, en el tiempo que usted jugaba había eso, la hermandad. Muchas veces se ve incluso dentro del camerino de nuestra generación que son discusiones estúpidas que separan el equipo, pero si logramos implementar eso, ahí es donde verdaderamente se conforman unos equipos difíciles de quebrar. No, total, y mire que ahorita que Cami menciona lo de la hermandad y cuando yo lo jugaba, me acuerdo mucho que pues sí, como hoy, yo pienso que no ha cambiado mucho en eso las rosquitas, ¿no? Las rosquitas que hay en el equipo, pues porque también hay que entender eso, no con todos me puedo llevar bien, no con todos tengo una buena relación, etcétera, y eso es normal. Con unos como lo estoy hablando hoy como entrenador, como jugador cuando fui, teníamos un grupito cerrado y con ese grupito éramos como hermanos y nos contábamos cosas y en el trayecto de la casa al entrenamiento en el bus nos íbamos contando cosas. Mire que hoy estoy así, mire que esta chica, mire que aquello. Entonces, básicamente uno encontraba eso en su compañero. Sí. Y también puedo decir que fueron pocos los entrenadores que yo tuve que también me abrieron ese espacio de poderles contar. ¿Sí? Me está pasando esto, me está pasando aquello, mire que en mi casa está sucediendo esto, mire que hay tal necesidad en mi casa. Y también lo entendieron. Y entonces ayudaban, de pronto hubo entrenadores que me ayudaron a mí de pronto económicamente, no solamente económicamente, sino también me ayudaron emocionalmente, me acompañaron, me apoyaron, me aconsejaron, me hago entender. Entonces yo siento que eso hoy es mi obligación transmitirlo. O sea, seguir el legado, seguir ese buen legado, ponerlo hoy en pro de ustedes, de los chicos con los que yo trabajo, en los equipos donde yo he estado,
eso no se puede perder. Nunca el entrenador, y eso es algo que yo hoy con mucho respeto se lo digo a las personas que vean este video, que sean colegas míos, entrenadores, profesionales, semiprofesionales o como sea, no me interesa, nunca pueden dejar de ver al jugador de fútbol como una persona, como un ser humano, Sí. como un ser humano que tiene necesidad, que piensa, que siente, que llora, que sufre. Porque el día que pasa eso, el jugador dentro de la cancha no va a responder, no responde. Y eso lo viví yo. Cuando yo jugué y yo volteaba a mirar hacia la línea y íbamos de pronto perdiendo 3-1 y reventados, ya que no podíamos, pero yo volteaba a mirar y yo veía en la línea que estaba un entrenador que conmigo había sido 10 puntos, un man que me ayudaba, que me aconsejaba, que en los entrenamientos era muy exigente. Yo decía, por más que no tenga, yo lo voy a hacer. Es como una muestra de respeto hacia él también. Exacto. Pero también le tengo que decir que muchas veces también pasó que yo volteaba a mirar y veía qué man estaba ahí en la raya y yo decía, no me ha dado nada más que putazos, regaños, me trata mal y la verdad, no voy a correr. Y Sí. no voy a correr y no lo voy a hacer. ¿Me hago entender? Y pasa, porque muchas veces puede ser, por decir, el problema con un solo jugador, pero es cuando por decir si el problema es en general con el equipo se presenta, pero tome su 3-0 en contra. Totalmente, así funciona. Y entonces son cosas que pues solamente en el interior del equipo o el entrenador y los jugadores entienden. Entonces, Sí. Pero básicamente es eso, hombre. ¿Qué es lo que más disfruta de trabajar como entrenador? Lo que más disfruto de trabajar como entrenador es el día a día con ustedes. Yo pienso que eso es algo que realmente me libera mucho de muchas cosas. He notado que estando acá en Estados Unidos, pues la presión que hay en la parte mental, en el ritmo de vida, pero disfruto mucho ese espacio que ustedes me generan a mí, que los equipos le generan a uno como persona. Yo pienso que también eso es una forma de agradecimiento que uno como entrenador le debería de dar a los jugadores y a los clubes que le dan ese espacio a uno para hacer lo que le gusta. O sea, realmente lo disfruto mucho. Disfruto mucho llegar y tener que organizar el trabajo, verlos entrenar de pronto un día mal, un día bien, un día exigente, poder también compartir con ustedes. O sea, yo pienso que ese día a día, ese espacio en especial lo libera a uno de muchas cosas, ¿sí? Al final uno entrena, si es por la mañana que entrenamos, después del entreno seguir las actividades que uno tiene, como que también se siente uno más ligero en muchas cosas, o si es por la tarde, llegar y como tal vez con ustedes botar como toda esa energía que uno trae o las cosas que pasaron y jugar así sea un rondo, lo que sea, eso lo disfruto mucho ese espacio que ustedes me brindan a mí. Ok. Sí. Si en otra vida, por decir, o en esta, a la bola no le hubiera gustado el fútbol o entrenar, ¿qué cree que hubiera sido? Yo creo que hubiera sido odontólogo. Pacho Maturana, pues. Sí, odontólogo, porque me acuerdo que, es más, yo alcancé a terminar la carrera de mecánica dental, solo que pues nunca me gradué, pero yo la terminé toda en el Politécnico Internacional Sonría, en Bogotá. O sea, no cualquier politécnico. No, Politécnico Internacional Sonría. ¿Y porque mi mamá, bueno, esa historia me la cuenta mi mamá, me dice que desde que yo estaba en el vientre de ella, ella tuvo una situación como muy en ese momento de ir al odontólogo. Pues mi mamá dice que por eso es que a mí me gustaba, pero Ok. pues yo no sé. Pero desde 9º grado yo decía, bueno, si no es el fútbol, nada, yo estudio odontología. Entonces yo salí y pues económicamente no se pudo pagar odontología, entonces me metí a estudiar mecánica dental, imagínense. ¿Y cuál es la diferencia? No, mecánica dental es el que... ¿El asistente o...? Sí, como el laboratorista, el que hace todo. Ok. Y el odontólogo es el que está en el consultorio. Ok. Sí. Años, ha finalizado. Esperamos próximamente sacar alguna con uno de los jugadores que él tiene en este momento. Claro que sí. Y nada, eso ha sido todo por hoy.
Muchas gracias también, Cami, por la invitación a hacer la entrevista y bueno, espero que haya sido de agrado para ustedes y si en algún momento quieren compartir algunas preguntas que tengan para mí o para los jugadores, con mucho gusto nos las envían y podemos hacer un video respondiéndoselas. O si quieren... Sin filtros, aquí es sin filtros. O si también quieren que el profe Juli los entrene algo, ya sabe, tienen que llegar para que lo reviente. Tiene que venir para ver si pasa la prueba de la reventada. ¿Listo? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, chao.